delegó, organizó todo lo que se debe hacer durante, pues que se debe construir Jerusalén. Ok, ¿quién aprendió algo de Nehemías? Pastora. Aprendí la templanza que Jeremías tenía, ese buen liderazgo que Jeremías tenía, la confianza en su Dios, en que es nuestro, y la perseverancia, a pesar de todo lo que escuchaba. Él siguió adelante porque tenía clara su visión. Amén. ¿Quién más aprendió de Nehemías? Dígame, va. Bueno, a nivel general de la historia de Nehemías aprendí cómo cuando uno quiere, pues lógicamente cuando la voluntad de Dios primeramente, pero cuando uno quiere unirse con su familia, con su núcleo, con su grupo, con su iglesia, puede lograr sacar adelante un proyecto que es el sueño de Dios que coloca en el corazón de pronto de un líder. Y si se unen todas las personas pueden construir entonces, en este caso, pues nuevamente las murallas, etcétera, de nosotros, asimismo una iglesia, a pesar de todo lo que vivió, pues adversamente Nehemías. Amén, amén. Mi hermano Alberto, ¿usted leyó Nehemías? Sí. ¿Qué aprendió de Nehemías? Yo aprendí fue que la confianza que le dieron nunca la traicionó. ¿La confianza? La confianza que le dio el rey. Ok. Nunca la traicionó y a pesar de todo, nunca lo miró por encima del hombro. A pesar de que él sabía que estaba siendo respaldado por Dios. Siempre respetó su autoridad. Ok. Bueno, nunca había escuchado una malicia así, pero bueno, hoy aprendí algo nuevo. No había escuchado de esa forma. Gracias. ¿Alguien más que pueda decirme algo de Nehemías? Dígame, hermano. La pasión que tenía por el ministerio. La pasión por el ministerio. Que era algo que se le había heredado. Y definitivamente la constancia hasta el final. O sea, no se dejó atribular por las amenazas de sus enemigos, de los reyes que se levantaban, sino eso fue para pasar la templanza que tenía su carácter mental. Amén, amén. Sigan investigando de Nehemías, sigan. ¿Por qué? Porque Nehemías es el gran reformador de todos los tiempos. Los principios administrativos y contables los manejó Nehemías antes de que existieran. Es decir, que Dios no incumple su palabra, sino que se cumple cuando dice Salomón dijo, lo que ya fue, lo que es, ya fue, y lo que será, ya ha sido. Es decir, que antes de que pasara esto, ya había sucedido en tiempos anteriores. Profundicen más en Nehemías, ¿por qué? Porque Nehemías les va a ayudar a ustedes en su vida, a reorganizar su vida. Y hoy vamos a hablar un tema que ya viene siendo como el módulo 2, y vamos a hablar de finanzas. Vamos a comenzar de hablar de finanzas. Y es necesario entender desde el origen el momento de la finanza. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto que se llama diezmo, ofrenda y primicia. Y es el dolor de cabeza de todo pastor. Porque no es fácil hablar de diezmo, no es fácil hablar de dinero. ¿Por qué? Porque es lo que a nosotros nos cuesta. Es lo que el Señor determinó en Adán y es lo que ha pasado en nuestras vidas. Entonces hablar de dinero es difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón y Él nos va a guiar a toda enseñanza y a toda verdad. Amén. Hermano, yo creo que sí se puede apagar esta luz, ¿verdad? Una caja. Listo. Así para que más o menos puedan ver. Ok, listo. Entonces, antes de meternos de lleno con lo que es la parte económica, necesitamos entender algo que tiene que ver con 4 fortalezas que impiden la adoración financiera. En este caso, en la iglesia del Natán. Todo lo estamos enfocando a la iglesia del Natán. ¿Por qué 4 fortalezas que impiden la adoración financiera? Porque cuando uno da, bien sea diezmo, ofrenda, da un aporte económico a la obra de Dios, eso es un acto de adoración. Porque recuerden las clases que hemos dado, que adorar significa también servir. Y servir significa, entre otras cosas, dar. Pero para nosotros dar, siempre se colocan en nosotros fortalezas que están incrustadas en nuestras vidas y que necesitamos saber qué espíritu se maneja allí para poder atacar eso y nosotros realmente ser libres de una depresión financiera. Y cuando hablo de ser libres de una depresión financiera, me refiero que tenemos trabajo, pero el sueldo no nos alcanza.
tenemos dinero, pero no sabemos qué se hace. Y al final del mes lo que tienen es más deuda que recursos económicos. Entonces algo está fallando. Y cuando eso falla, entonces vienen los problemas. Nosotros no aportamos dinero a la iglesia porque queremos, sino que lo hacemos una actitud de adoración. Cuando nosotros hacemos la obra económicamente en la iglesia, el Señor nos bendice. Es un misterio, son reglas, son leyes en el reino de los cielos que se aplican a todo cristiano, aún a las personas que no son cristianas, que dan a la obra de Dios, son bendecidas. Yo conozco personas que son de otras religiones, pero sus diezmos van a la iglesia. En este caso a la iglesia evangélica. Y dice, pastora, que tienen mis diezmos. Son fieles a los diezmos. De hecho, son más fieles a los diezmos el no cristiano que el mismo cristiano. Porque el no cristiano ha entendido los propósitos de Dios. Y conozco personas empresarias que dan, que no son nada cristianos, pero dan, porque ellos dicen que eso es un negocio para ellos. Porque entendieron el concepto del dar y al recibir. Y lo han aplicado a su empresa, a su vida, y les ha funcionado. Para ellos es invertir. Para nosotros es invertir en buena tierra. Y la Biblia dice, sé manso como una palomita, pero astuto como una serpiente. Entonces vamos a ver algunos de esos principios. Para eso, vamos a ver Génesis 14, desde el versículo 14. Vamos a ver la historia de Abraham cuando liberta a Lot. Leemos en el nombre del Señor. Aconteció en los días de, me van a disculpar algunos nombres que son un poquitico complicados, en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tildal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron. Siguiente. Y en el 14º vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los sesuitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cade, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesonamar, ese nombre. ¿Cómo? Eso mismo. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adán, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batallas en el valle de Sidim. Siguiente. Esto es Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goim, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes se fueron. Ok, me perdí. Sodoma, Gomorra, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham en el hebreo, Dios mío, estoy fatal, que habitaba en la encima de Manre, el amorreo, hermano de Escol, y el hermano de Aner, las cuales eran aliados de Abraham.
Siguiente. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318. Bastante, ¿no? Era bastante rico. Y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos la noche, él y su siervo, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Vamos a ver hasta allí. Es un poco larga la historia, un poco complicada con los nombres, pero es necesario, porque allí Dios nos va a mostrar algo importante, importantísimo. El primer punto que tenemos que entender antes de llegar a los diezmos era que Abraham era multimillonario. Las iglesias, no sé cuántas aquí en Colombia, pero las iglesias, para que un cristiano sea cristiano tiene que ser pobre. Y no es así, es todo al revés. La Biblia me enseña, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que muchos de los que sirvieron a Jesús fueron multimillonarios. Yo soy rico. Amén. Yo soy rico. Amén. Dígase así, yo soy rico. Yo soy rico. ¿Estamos mal? Sí, pero vamos a ser más ricos. Amén. Porque nosotros tenemos que buscar la riqueza. Si Dios bendijo a Abraham, que no tenía el Espíritu Santo, que no tenía la gracia, que no tenía la salvación, ¿por qué Él no nos va a bendecir a nosotros? Abraham tenía 318 criados nacidos en su vivienda. Y si le agregamos a eso las personas, las mujeres que habitaban allí, Y los papás de esos muchachos que se hicieron esclavos de Abraham, o que Abraham los compró, porque nada más que está hablando de los esclavos que nacieron allí, es decir, que tenía otra cantidad de personas. Y que estaban aptos para ir a una guerra. Y los que eran menores de edad. Todos ellos. Es decir, que Abraham tenía demasiadas personas. Y Abraham a todas los alimentaba y les daba bastante dinero. Cuando nosotros estábamos en los cerritos, llegamos después de caminar como 1 hora y media, casi 2 horas, de tanto caminar por medio del barrio, llegamos a una casita, en medio de la nada, había una casita. Y nos sentamos allí y había unas tremendas vacas. Y le preguntamos a la señora, ¿cuánto da una vaca? La vaca, él dice que la vaca que más le da 10 litros. Es bastante. 10 litros diarios. Ahora, ¿cuánto cuesta 1 litro de leche? Pongan el calculador un momentico. Una calculadora rapidísima ahí. Vamos a sacar una cuenta para más o menos tener una idea. ¿Cuánto cuesta un litro? Digamos que 2.500, ok, la menor 2.500. Pero pongámoslo a precio de ternera de allí. No 2.500, sino vamos a colocársela en 1.500. Que el proveedor que llega al último, que no somos nosotros, le están ganando como 1.000 pesos, como 1.500. Ahora multiplica esos 1.500 por un cálculo así, unas 10.000 reses que pudo haber tenido Abraham, que creo que tuvo más. Porque dice la Biblia que Abraham en el capítulo 13 se peleaban. Es decir, los siervos se peleaban. ¿Por qué? Porque era tanto el ganado que tenían que la tierra era insuficiente para ellos dos. ¿Cuánto hizo? 15 millones de pesos diarios. Multiplícalo por 365 días. Es billones, se perdió. La calculadora no dio. Pero no, el animal de eso da mucho más de 1 litro. Sí. Estamos hablando de que por animal son 1.500, son muchos más. Que un Sí, animal cuesta mucho estamos más. hablando de muchísimo. 5.475 millones. Pero que diera un solo litro. Pero Sí, si diera 1 solo litro, pero una vaca da 10 litros según da 10 litros. O sea que si eso lo puedo eso es como multiplícalo por 10 y te va a dar el resultado infinito. son como 150 millones. Billones. Diarios de pesos tenía Abraham. Era abismal la riqueza. Era tanto lo que tenía Abraham que los reyes le tenían miedo. Imagínense. Sería bonito, ¿no?, de que a nuestros gobernadores nos tuviesen a nosotros miedo y no nos vieran a nosotros como los bobos que vamos a pedir dinero allá al ministerio, bueno, para que nos aprueben un crédito para mejorar de la iglesia, sino que nos tengan a nosotros miedo. Sería buenísimo, buenísimo.
que antes de levantar una ley le pregunten a la iglesia, ¿será que podemos hacer esto? Y es tiempo, y los que me ven por YouTube, es tiempo de que la iglesia tome el lugar que tiene que tomar y deje de ser una iglesia boba que cree que el ser cristiano es sinónimo de ser pobre. Ser cristiano es sinónimo de ser rico. Es ser rico. Pero para que Abraham tuviese todo lo que tuvo que padecer, tuvo que construir, tuvo que hacer muchas cosas. Y solamente estamos hablando de las vacas, no estamos hablando de los ovejitos, no estamos hablando de las cabras, no estamos hablando de la carne que producía, que podían matar, no estamos hablando de la industria de la mantequilla, no estamos hablando de la industria de la nata, nada, solamente la pura leche. Y todo eso lo tenía Abraham. No estamos hablando de los camellos, no estamos hablando de los burros o los mulos, nada, solamente de la pura, una vaquita que produzca 10 litros de leche. Como que me estoy animando a hacer ganadero. Y dice la Biblia de que Abraham y Lot tuvieron, los sirvientes tuvieron muchos problemas. Y Abraham se fue a la parte más difícil del desierto, pero Lot agarró lo mejor de lo mejor y se fue y colocó sus tiendas hasta enfrente de Sodoma y Gomorra, sinónimo de pecado y de perdición, sinónimo de la podredumbre de todo. A veces nosotros nos queremos acercar, tenemos dinero y nos queremos acercar, y no estoy hablando de millones, sino de nuestro salario y todo lo que tengo, pero nos queremos acercar más al pecado que más a la presencia de Dios. Él se alejó tanto de Abraham, que era la presencia de Dios, y prefirió más el pecado. Cuando él pudo haber dicho, bueno, vamos a hacer una cosa, no sé, inventamos aquí algo, una estadística y vamos a ver cómo resolvemos este problema, pero yo de tu presencia no me voy. Como le dijo Eliseo a Elías, vive tú y vive Jehová, que yo a ti no te voy a dejar. Sería bonito, ¿no?, que nosotros dijéramos eso. No me voy a apartar, no me voy a acercar, porque no es que voy a tocar el pecado, sino que no me voy a acercar tanto al pecado con el dinero. No voy a malgastar mi dinero en cosas vanas, sino que voy a tratar de esas cosas vanas que yo quiero dárselo a la carne, yo prefiero dárselo a la iglesia. Sería hermoso. Amén. Entonces, sigamos. Ok. Hubo 4 reyes que representan 4 fortalezas. En realidad eran 9, pero vamos a tocar solamente las 4 porque son las 4 que atacaron a las 5. ¿Sí me entienden? Porque los 5 países que estaban allí para nada eran bonitos, eran gente mala. Y la primera guerra mundial que se registra en la Biblia fue esta. ¿Por qué? Porque se unieron, vamos a ver si aquí lo podemos... Aquí invento yo. Se reunió Kedor Loalomer, rey de Elam, aquí. Luego Tildar, rey de Goín, aquí. Mírense la distancia que tenía. Anrafel, rey de Sinar, estaba aquí. Y por supuesto, Arcoc, rey de Elazar, estaba aquí junto con Goín. Todos ellos se unieron para pelear contra 5 reyes aquí mismo. Y Abraham estaba como por aquí, estaba bien retirado. 5 reyes contra 4. Pero no eran 4 reyes cualquiera, eran 4 reyes que su significado, su nombre, representa algo destructivo. En la antigüedad, para entender un poco la cultura judía o la cultura antigua, de acuerdo al tiempo y las circunstancias de que una persona nacía, así le colocaban. Por eso es que hay un nombre que se llama tú eres hijo de mi aflicción, y le colocaron ese nombre. Y el nombre no recuerdo cuál es, pero es bien bonito. Gerson, Jehová me ha hecho olvidar, o Gersón. ¿Por qué? Porque José se olvidó de todo el mal que le había hecho y le colocó Gersón. Jehová me hizo olvidar. Hoy le colocamos John, le colocamos, no sé, inventamos nombres, pero no buscamos un nombre que realmente represente su identidad. Y lo peor del caso era que representaba tanto su identidad que esa persona actuaba como le colocaba. Por ejemplo, Jacob significa ladrón o usurpador, y toda la vida de Job
fue un ladrón y fue un usurpador. Hasta el día que tuvo un encuentro cara a cara y Dios le dijo, ya no serás más un ladrón, nunca más serás un usurpador, ahora serás Israel, porque tú peleaste conmigo. Ese día cambió todo su nombre. ¿Sí me entienden? Ok, ¿por qué colocamos esto? ¿Por qué Abraham se tuvo que enfrentar a esto? Abraham no tenía necesidad de meterse en una guerra mundial. Él estaba tranquilo. Pero cuando supo de que su sobrino Lot tenía problemas, él salió a buscarlo. Y olvidó todas las rencillas que pudo haber tenido con todos. Salieron. No solamente él, sino 318 personas. Contra un ejército. Es como que si ahorita se prendiera la tercera guerra mundial. Estados Unidos, Rusia, China, Alemania y Brasil, que son más o menos las potencias que más bombas tienen. Con Israel. Y que de repente Colombia, voy a meterme también en esa guerra. Y gana la guerra Colombia. O sea, era abismal lo que Abraham se iba a enfrentar. Pero es que Abraham no estaba solo. No solamente tenía los 300, sino que tenía el Señor. Y Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí rectamente y te voy a bendecir. Y él sabía que como andaba bien rectamente, él hacía esas cosas. Pero ¿qué hicieron estos reyes? Dice la Biblia de que los oprimieron por 12 años. Hicieron desastre con ellos. Y Abraham, desde el punto de vista espiritual, como nosotros como iglesia, derrotó por nosotros todas esas cosas para que cuando nosotros podamos enfrentarnos a un diezmo y a una ofrenda, no tengamos ningún tipo de problema. Porque Abraham, después de que derrotó a todos estos reyes, dio los diezmos de todo lo que tenía. Y lo vamos a ver ahora más luego. ¿Ok? Esto es más o menos así. Estaba el rey de Sinar, punto azul, el rey el rey de Tildar, Goín, que viene siendo allá arriba el amarillo. ¿Sí lo ven? ¿O podemos apagar la luz? ¿Está bien? Ok. El rey de Iroc, el Azar, que viene siendo el rojo. El rey de Sinar, que viene siendo el moradito, azul. Y el más malo de todos, que era el rey de Lan, que era toda la parte de acá de la llanura de Lan, que está en rojo. Eso es el actual Irán. Irak, ahí mismo. Es Babilonia. ¿Qué sucede? Siempre. Y Abraham estaba aquí, en Hebrón, por acá lejos. Mírense la distancia que estaba, lejísimo. No tenía necesidad de ir a una guerra. Pero él tenía que vencer por nosotros toda maldición de ruina financiera que llega a nuestras vidas. Porque dice la Biblia que él fue el padre de la fe. Y él vio todo. Dios le mostró todo. Y por eso él caminó como viendo lo invisible. Porque él sabía que él no lo iba a ver, pero su generación lo iba a ver. Y dice la Biblia en hebreo que por nosotros como simiente adoptiva fuimos injertados en la raíz de Abraham, porque creyó, y nosotros tenemos que tener esa fe de creer. Entonces, sigamos. Ok, miren, todo esto fueron las guerras que tuvieron, y la cinta azul fue de allí, de aquí, hacia Hebrón, corrió una persona que escapó de ese conflicto, a decirle a Abraham todo lo que estaba pasando. Siguiente. Ok, dale atrás. Y Abraham los persiguió por la línea roja, que llega hasta arriba, que ya no se ve. Todo eso lo persiguió Abraham y los alcanzó y los derrotó completamente. Ahora, ¿cuáles son esos nombres? Ahora sí. El primero, que es el principal, que promotor de todo, que era el que estaba todos sometidos. Fíjense la distancia de los países, pero todos estaban sometidos al primer rey, que era el rey de Babilonia. El primero se llama Kedor Loamer, rey de Elam. Kedor Loamer era un rey elamita que significa siervo de la Camar es una diosa. La palabra siervo en el Antiguo Testamento se traduce, entre otras cosas, como un adorador. Es decir, que Kedor Laomer era adorador de la Cámara.
Y hay otras versiones que dice de que se prostituía sexualmente a los dioses. Es decir, que en la antigüedad colocaban a las mujeres vírgenes y las ofrecían en sacrificio. Primero tenían relaciones con ellas, las sacrificaban para que su Dios estuviese contento. Creo que si vemos la película Conan, vemos algo parecido de lo que sucedía allí. Dice que logró someter a todos los reyes de la región, volviéndolos sus tributarios. Es decir, que este espíritu, cuando ataca a una persona, los vuelve tributarios. ¿Qué es tributario? Pagar siempre algo, pagar siempre algo, pagar siempre algo. Estar sometido a algo. Entre otras cosas, las deudas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos deuda? Que me levante la mano el que no tenga deuda. Nadie, todos tenemos deuda, ¿ok? Quiere decir que tenemos ese problema, un espíritu de esclavitud, que no salimos de las deudas. Y la deuda es una maldición. Porque cuando tú tienes, o cuando nosotros tenemos una deuda, resulta de que no vivimos felices. Porque siempre estamos pensando en la deuda y tenemos que pagar, y tenemos que pagar. Ahora dice, mantuvo el control absoluto sobre las regiones por 12 años. En la numerología bíblica, el 12 representa el gobierno de Dios. Pero como es una fortaleza, un principado, es un símbolo de burla hacia Dios. Que por 12 años yo te oprimo. Por 12 años yo me rebelo contra Dios. Por 12 años yo lo devasto todo lo que tengo. Y dice, pero en el terceravo año, muchos reyes decidieron liberarse de ese yugo. Había muchos más, solo que los principales, los más fuertes eran esos. Llega un momento en nuestra vida que nosotros tenemos que tomar una decisión de rebelarnos contra toda deuda. Porque si nosotros no nos rebelamos contra esa deuda, vamos a seguir endeudados. Vamos a seguir endeudados. Yo todavía no he conocido a un hermano que me pueda decir a mí que en un año no tuvo deuda. Porque el fiado de la comida, eso es algo normal, ¿no? Eso no lo vamos a tomar en cuenta tanto. Que bueno, yo te pago semanalmente, quincenalmente, eso es un método de subsistir. Pero yo me refiero a deudas realmente que son deudas, que se convierten en nosotros un dolor de cabeza. Siguiente. ¿Quién es la diosa Lacama? Es decir, al cual Kedorlaomer servía. Dice, en cuanto a las creencias en el más allá, las tablillas funerarias de Susa, es decir, de Babilonia, recuerdan vagamente algunos mitos griegos y egipcios, pues el difunto era conducido por la diosa Izquikarab y la Gama a través de los caminos tenebrosos del otro mundo, cruzando el río y llegando a un lugar en donde era juzgado por Insunikak. Es la contraparte de Niturta. Es un antiguo dios de Mesopotamia asociado con la agricultura, la curación, la caza, la ley, los escribas y la guerra, que fue adorado por primera vez en la temprana Sumeria. Esa era la diosa. Es decir, que era una constante adoración a los muertos. ¿Se acuerdan en las películas egipcias cuando el faraón muere, que los conducen por las cámaras para que y le colocan mucho oro para que en ese camino que lo conduce otro dios para llegar al destino donde va a ser juzgado, él tiene que presentar mucho oro. Entre más oro presente, más rápido entra al mundo de los dioses. Si no tiene oro, lo pasa al infierno. Bueno, esa creencia estaba. ¿Por qué tomo esto? Muchos me dicen, sí, pero lo que pasa es que no está bíblicamente documentado. Sí, pero históricamente, y hay una parte de la ciencia que no es la de la comprobación, sino que se utiliza un método que son las tablas antiguas o todo rastro antiguo para determinar si es verdad o no es mentira. Y muchas veces nosotros como cristianos tenemos que utilizar esas tablas para más o menos vislumbrar por dónde viene Satanás. Fíjense, de que esta diosa era la diosa del inframundo junto con la diosa Isnikara. Era la destructora de la agricultura. La agricultura sabemos todo lo que produce, hortaliza, todo lo que trae enfermedades,
destructora de la caza y de la pesca, desconoce o se opone a la ley constantemente. Cuando hay un espíritu que ataca nuestra vida así, que de repente, ¿por qué tanta enfermedad? Entonces, lo que teníamos destinado para la iglesia no la podemos dar porque va destinado a la enfermedad. Y si no, no tenemos para comer. Si no tenemos para comer, no se desconoce. Es decir, que ¿cómo lo podemos decir? Que nuestro jefe nos quita a nosotros el sueldo descaradamente. Tienes que pagarlo porque lo rompiste. O es injusto el trato, o es injusto que uno trabaje tantas horas y lo que le pagan no es ni siquiera lo legal, sino que se aprovechan. Trato humano. Entonces, todo eso opera en este espíritu. Claro, por supuesto, que Loalomer era el siervo o el adorador de esta diosa. Quiere decir que él practicaba todas estas cosas también, porque servía. Si nosotros servimos al Señor y adoramos a Dios, hacemos las cosas que Jesús hizo. Así era él. Él adoraba no a Jesús, él adoraba a esta diosa. Por consiguiente, él hacía lo que esa diosa significaba. Siguiente. Luego hay dos reyes que casi no se nombran, no se consiguen muchos manuscritos de él, pero uno de ellos es Tildal, rey de Goín, que significa rey de naciones. No era un rey propiamente, sino que era un monarca, tenía muchas tribus, y se le decía el rey de las naciones. Significa simiente malvada, reverencia, es decir, pero no la reverencia como un respeto, sino que causaba un terror o un temor, y era de renombre. La palabra renombre, ¿se acuerda que en el Antiguo Testamento cuando dice de que Nimrod era de renombre, era porque era muy malo? No era bueno, sino que era extremadamente malo, sanguinario, destructor, temeroso. ¿Por qué se menciona esto allí? Porque a veces cuando nosotros vamos a diezmar tenemos miedo. Es que yo no puedo ofrendar, no puedo dar dinero a la iglesia, porque es que si yo doy dinero a la iglesia ahorita, me quedo sin dinero para yo trabajar. ¿Y cómo voy a sustentar? Es un espíritu de tildar que entra para causar miedo. Y se ve muchísima gente que no aporta nada a la iglesia por el temor de que si no aporta algo a la iglesia, entonces se va a quedar sin dinero. Como decimos allá en Venezuela, se queda sin el chivo y sin el mecate, sin nada. El otro rey es Amrafel, rey de Sinar, que es hablador de cosas oscuras y comunicador de engaños. ¿Cuántas veces nuestra mente aparentemente nos ha engañado? Si yo doy ofrenda y diezmo, eso es para la pastora. Es el común decir de cada persona. Antes lo decía el mundo, ahora lo dice también las personas cristianas. No, yo no voy a diezmar porque eso se lo agarra la pastora. Yo no ofrendo, hermano, porque es que la pastora, si yo voy a la iglesia y veo la iglesia igualita, y yo bastante que doy dinero y veo las mismas flores, veo la misma cajita, y veo, ¿dónde está el dinero que yo doy? Entonces ya entra un espíritu de engaño en nosotros, que aparentemente estamos creyendo que es verdad, pero es una mentira. ¿Sí me comprenden esa parte allí? Perfectamente. Díganme. Este espíritu, Juan Rafael, cuando dice que hablador de cosas oscuras, se puede adjudicar que también ahí entraría chisme, murmuración, Sí. engaño, brujería. Todo lo que es ocultismo. Todo lo que es ocultismo, Sí. porque está oscuro. ¿Sí? Sí, porque por ejemplo, sobre todo la murmuración, que yo le llegue a mi hermano Juan Carlos, yo le digo a mi hermano Juan Carlos, usted sabe de que el Señor me bendijo, me dio $1.000.000 hermano, el Señor me bendijo, y yo sentí de parte de Dios darlo a la iglesia, no lo quería, yo tengo mi trabajo, pero como se lo di a la iglesia, pero es que yo vengo y yo no veo nada. Yo no veo que la pastora cambie nada, el púlpito, no veo nada. Ni el reloj lo cambió, todo está igualito. Y yo escuché el domingo de que no había nada en las arcas, no había nada. No había nada en la caja chica, nada. Pero si yo acabo de dar $1.000.000 de pesos, ¿qué pasó? Entonces ya lo contaminé. Porque entonces mi hermano Juan Carlos va y se lo cuenta a Tatiana. ¿Sabes una cosa? Que el hermano dice, me está hablando, me dijo esto y esto y lo otro. Pero entonces, ¿se acuerdan de
de la dinámica que uno le dice una cosa a una persona y al final dice totalmente lo diferente. Bueno, entonces ya Tati no dice lo que, el hermano no dice lo que yo dije, sino que le agregó algo más. Y ella le agrega algo más y se lo cuenta a la pastora. Y cuando llega ya aquel hermano Albeiro, o sea, que la pastora se había robado todo el dinero, que se lo gastó en ropa. Y lo peor del caso es que ni siquiera oró por mí para que me bendijera. Hasta allá llega el chisme. Hasta allá llega. Y resulta que lo que simplemente la pastora, no sé, uno sabe que no puede inmiscuirse en esa parte, que eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hacen los pastores como decimos en las ofrendas? Eso es otro dolor de cabeza que hay. Pero sí, hermana, ocurren esas cosas, el chisme, la murmuración. Nosotros le están dando la lengua, porque para hablar somos fáciles, pero para dar somos difíciles. Y déjeme decirle algo, lo que tú no le das a Dios, Satanás te lo quita, y te lo quita todo. Dios nomás que te pide poquito, Satanás te lo quita todo. Ah, no, pero es que yo no he visto que Satanás me llegó y me dijo que le diera nada. Ah, no, pero las enfermedades, las deudas, que se te dañó, no sé, que se le dañó la moto al hermano, que a la hermana se le dañó la computadora y tuvo que comprar otra nueva, que no tuvo que comer y tuvo que agarrar de allí. Entonces, Satanás se roba todo porque tú no le das a Dios. Cuando nosotros le damos a Dios, Dios se compromete con nosotros a respaldarnos, a blindarnos. ¿Por qué no se metieron con Abraham? Porque si hubiera una guerra mundial, pudieron ir un momentico allá donde estaba Abraham. ¿Por qué no se metieron con Abraham? Porque Abraham representa la presencia de Dios. Y el enemigo no quiere nada con la presencia de Dios. Y donde no está la presencia de Dios, que eran esos 5 reyes, por supuesto, hay destrucción. Aroc, rey de Elazar, significa salvaje como un león, sin misericordia. Violencia es su prioridad, la violencia. Y cuando hay violencia, eso me habla de derramamiento de sangre y de enfermedades. Sigue diciendo, nombre también, este nombre también es el nombre de un ángel caído. Según la leyenda, un demonio de venganza. Únicamente es vengativo cuando es contratado para hacer algo. ¿Se acuerdan de la burra de Balaam, el profeta Balaam? Era algo así parecido. A Balaam lo contrataron para maldecir a Israel. Y ese era su propósito. Este espíritu también es contratado para hacer daño. Para que no tengan misericordia de nosotros y nos arruinen. Pero llega una ruina tan salvaje que ni siquiera nos podemos poner de pies. Y es terrible. ¿Cuántas personas ustedes no conocen después de tener dinero ya no tienen absolutamente nada? ¿Y cuántos cristianos no han pasado por allí? Que a misericordia de Dios, a pura misericordia de Dios, lo mantiene con pan y agua. Es un espíritu que ataca. Dice, Arioc era también un nieto de Semiramis. ¿Sí? Déjame pronunciarlo bien. Semiramis, que aparece en la leyenda de Ninus. Eso es también un rey de Mesopotamia. Son leyendas. Siguiente. Sí se ve. Sí se ve, ok. Era también nieto, ok, ya dijimos de Semiramis. Semiramis, según la leyenda griega, fue la esposa del mítico rey Ninus de Asiria y luego reina, gobernante por 42 años. En el libro, eso es como un... ¿Cómo? No importa, sino en el libro. ¿En el libro qué? Yo lo voy a leer aquí. En el libro 4 de las metamorfosis del olvido, eso es una comedia, aparece como la constructora de una muralla. Cuando a mí me hablan de muralla en el mundo espiritual o en guerra espiritual, sabemos qué es, ¿verdad? ¿Saben qué? ¿O no saben? Ok. Cuando hablamos de términos espirituales, la muralla significa que te rodea y no puedes pasar. O no pueden entrar.
Cuando Satanás nos rodea de una manera financiera, nos cubre, nosotros no tenemos acceso a nada. Nos tranca y no podemos hacer nada. Ni de allá hacia acá, ni de aquí hacia allá. Entonces nosotros le pedimos a los hermanos, ore por mí, hermano, ore por mí, y no pasa nada. Entonces ahí entraría la guerra espiritual que utilizó Josué. La adoración en medio de la dificultad para que los muros se estremezcan, se rompan y pueda haber ayuda de otro lado. Que ese es otro tema de guerra espiritual que no vamos a tocar hoy. Pero es así, cuando hay una muralla, para romper esa muralla, la principal arma es la alabanza y la adoración, que fue lo que hicieron los israelitas. Dieron 7 vueltas callados y al séptimo día dieron 7 más y comenzaron a adorar a Dios con el sonar de las trompetas, para derribar toda fortaleza y poder entrar y tomar a Jericó, que es la mayor demuestra o prueba de una guerra espiritual con murallas. Dice, aparece nombrada en la Divina Comedia como la emperatriz de mucha gente y desenfrenada en el vicio y en la lujuria. ¿Cuántos cristianos no están enviciados? Y cuando yo hablo de vicio no hablo simplemente del alcohol o de las drogas o del humano. Vamos a hablar de términos cristianos. Todos nosotros somos cristianos. Pero ¿cuántos vicios hay en nuestras vidas que no dejamos? Y que la prioridad es el vicio antes de dar a Dios. No me vayan a decir qué vicio tienen, pero si tienen vicio, digan, ¿qué vicio tengo que me impide a mí darle al Señor? No sabemos. Ustedes solamente saben cuál era el vicio. Yo tenía un vicio y era el internet. Y el Señor me lo quitó por un tiempo, hasta que entendí que no podía seguir así. Yo también tenía otro vicio, que era ver escenas del crimen. Yo me veía escenas del crimen en Miami, escenas del crimen en Las Vegas, escenas del crimen en Nueva York, mente criminal, todo lo que tenga que ver con eso, pero era que me encadenaba así. A ver, ajá, Catherine. Y antes de Catherine también me las ponía a ver. Y se podía repetir. Y yo la volví a ver. Escena, como que ustedes también hacen lo mismo, ¿no? Pero de todo me encanta es la de Las Vegas. Y yo nada más que me podía ver al científico, cómo sacar. Entonces no me conformé con eso, me metí en internet para ver si lo que estaba aplicando era real, las fórmulas que ellos hacían y todo, a ver si qué tan científico era. O sea, me volví vicioso a eso. Eso también me aleja de la presencia de Dios, porque le dedico, yo no estoy diciendo que sea malo, sino cuando se convierte en un vicio. Que deja de hacer otras cosas por estar así, viendo algo que a lo mejor ni siquiera es verdad, o es una realidad. ¿Según quién? Dante. Según Dante, promulgó el placer como lícito entre las leyes para librarse de la infamia en la que había caído. Es decir, que este espíritu se mueve de una manera sobrenatural, de una manera terrible, en la vida del cristiano y del no cristiano. Pero no se manifiesta abiertamente, ya sé, no, sino muy sutil, que va entrando y tan golpea. Pero cuando golpea de duro. Y nosotros tenemos que romper con eso. ¿Por qué yo les enseño esto? Porque antes de entrar diezmo y ofrenda, nosotros tenemos que entender bien el proceso de por qué a veces nosotros no tomamos las cosas financieras del Señor y damos con libertad. A veces vamos a diezmar, vamos a dar una ofrenda, hermano, especial. A colocar el ejemplo mío, vamos a dar una ofrenda para el hermano que vino a visitarme y todo lo demás. Ok, entonces saca la moneda de 50 céntimos, de 50 pesos. Es la más chiquita, ¿no? Entonces no conforme con eso sacan la más arrugadita, la más feita, la que ya no tiene más vida. Esta la vuelve, ¡pluc! Eso va para el cielo. Y eso es algo que yo no sé si lo puedo decir, pastora. Yo nunca lo he querido decir porque soy maestro. Y lo voy a decir, por primera vez en mi vida lo voy a decir, porque creo que tengo que enseñárselo y creo que tengo que también quitarme eso de que no lo puedo decir. Y con mucha humildad lo voy a decir y espero que no se sientan manipulables, porque
lo que voy a decir se presta muchísimo para manipulación. La Biblia dice de que al que te enseña, que sea también partícipe de toda buena obra de lo que tú haces. O sea, si yo enseño, como yo les enseño a ustedes, lo que quería decir Pablo, yo tengo que ser partícipe de la parte financiera de ustedes, en algo bueno, porque yo estoy dando algo espiritual y estoy recibiendo algo físico. Es una ley de la siembra. No sé si me puedan entender, vuelvo y repito, eso se presta mucho para la manipulación, pero como no tienen idea, yo por eso yo no, ni lo hablo, pero es un principio bíblico que hay. Y a veces no le queremos dar al ministro, no le queremos dar nada. Y a veces el ministro sudando, pasa horas y horas escudriñando, investigando, se levanta, va y viene otra vez, Señor, ¿qué será? ¿Qué me quieres decir acá? Es un trabajo agotador. Y cuando llega, lo que recibe es que eso no está escrito en la Biblia, que eso es falso. Lo que pasa es que me equivoqué. Pasa. Y yo sé que cuando ustedes estén algún día, bueno, ya la hermana ya ha estado, y algunos ya, Tati también ha estado aquí, pero cuando estén de este lado y vayan a dar, se van a dar de cuenta que es difícil. Que no es simplemente para saber, ¿qué? A ver, yo predico y aquí doy 4 palabras y ya. No. Hay que buscar de la presencia de Dios. Hay que buscar el conocimiento de Dios. Pero la iglesia eso no lo ve porque no se enseña. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos miedo a que eso sea manipulable. Porque es que se presta, el texto se presta fácilmente para manipular. Tati ya sabe, como yo te estoy enseñando, me tienes que dar parte de tu quincena. Hay pastores que dicen eso. Entonces se basa en la Biblia que lo dice, que es verdad, pero no te dice cuánto. El problema no es que des por dar, sino que lo das por agradecimiento. Y dice, Señor, yo voy a dar por agradecimiento. No des como aquellos que daban mucho dinero y plum, y tiraban, y Jesús, se rascaba la barba y todo. Y de repente llegó una señora que lo único que tenían era una monedita de 50 pesos, 2 moneditas de 50 pesos, 100 pesos. Y lo depositó. Y el problema es que todo el mundo la vio y le hicieron burla. Si yo acabo de dar 4 millones de pesos, acabo de dar 10 millones de pesos, y esta viene a dar 200 pesitos. O sea que yo el Señor me va a bendecir más, porque acabo de dar 10 millones de pesos y ya 200 pesos. Y Jesús dijo, de cierto os digo, que entre todos ustedes quien dio más fue ella, porque dio de todo lo que tenía. En cambio ustedes dan de lo que les sobra. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos vamos al alfolí y damos de lo que nos sobra? Toma a Dios para que no me estés pidiendo mucho. O es bueno para que el Señor me bendiga y vamos a darle como algo de suerte, a ver qué pasa. Y yo no hablo del mundo porque el mundo tiene sus razones para hacerlo, porque a la final son personas del mundo. Pero nosotros como cristianos, ¿por qué lo hacemos? Y todavía no me he metido con diezmo, ofrenda, simplemente estamos hablando de dar algo a la obra de Dios. Somos tacaños. Allá yo tengo un dicho: tenemos manos de dinosaurio y pantalones de Cantinflas. ¿Por qué? Porque las manos del dinosaurio son así y los pantalones de Cantinflas son acá. Por si acaso la mano algún día crece, no va a llegar a los pantalones porque están demasiado. Somos a veces así muy duros y este codo es duro de dar. Pero cuando aprendemos el arte de dar a la obra de Dios, se desata un poder financiero en nuestras vidas. Vuelvo y repito, se desata como una bomba atómica en nuestras vidas. Y no estoy hablando de que son millones, los millones, ya no. Pero de la nada comienza a aparecerte cosas. De la nada Dios te comienza a traer bendiciones. Y no solamente financieras, sino en todas las áreas. Pero no des como daban esas personas, da de corazón. Cuando tú vengas a dar una ofrenda o vengas a dar algo para la iglesia, dalo de corazón. Si vas a dar mucho, dalo de corazón. Si vas a dar poco, dalo de corazón. Porque Dios no va a mirar la cantidad, Dios va a ver el propósito tuyo y por qué lo estás dando. Por eso es que hay muchas personas que Dios no los bendice, porque dan mucho, pero no lo dan de corazón. Imagina, y ahora que el uso de la tecnología, pastora, yo voy a ofrendar este reloj. Foto, hermano, para que quede en la historia, constancia, de que yo estoy dando mi reloj de oro de 24 quilates. Ojo, 24 quilates. Y lo compré en Suiza.
Así que, pastora, tenga mucho cuidado. Aquí lo vamos a colocar. La fotico colocar. ¡Eso! Vamos para el Instagram. Estoy exagerando, ¿no? Pero ¿cuántos no han hecho así? Que van y entregan los diezmos y entonces publican, di tanto de dinero a la obra de Dios. Dice la Biblia que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha. Sí, a veces es necesario de que cuando son obras, donativos o algo, que uno representa a una organización o que uno representa a un ministerio, uno tiene que dar a conocer eso. ¿Por qué? Porque somos objetos estamos en la mira. Yo, por ejemplo, a veces yo he publicado algunas cosas que nos han dado en los cerritos más que todo. Porque si yo no lo hago, soy objeto de mira, ay, ¿qué hizo con tantas cosas que le dieron? Entonces, para que eso no pase, yo digo, mira, la iglesia está ofrendando esto. Pero si yo no tuviese nada así, simplemente fuera a ofrendar, ¿por qué yo tengo que hasta transmitirlo en vivo para que todo el mundo sepa de que yo voy a dar? No, dice la Biblia que no es así. Que debe ser todo lo contrario, en secreto. Porque tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. ¿Sí me comprende bien esta parte? No se siente manipulado, ¿verdad? Porque ahora con esto no me dice, ay, hermano Dios, ahora tengo que dar. No, yo no estoy diciendo eso. Simplemente les estoy enseñando que la Biblia dice eso. Yo no le estoy diciendo, ustedes se sienten con la obligación moral de hacerlo. No. Dios me libre de decir y de pensar eso. Eso es algo que le corresponde a cada persona con Dios, no con más nadie. Yo no tengo velas en ese entierro, como dicen por ahí. Ni la pastora tiene velas en ese entierro. Cada quien tiene entierro, su propio entierro. Y va a ver lo que va a hacer con su entierro o con su muerto. Pero lo que dice la Biblia está. Y no hay para atrás. Siguiente. Salmo 18:32 dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfectos mis caminos. Si Dios es el que me da la fortaleza, me ciñe, me agarra con la correa, me la ajusta bien para que no se me caigan los pantalones. Y en la antigüedad eso significaba que aquí llevaban las espadas y llevaban lo más pesado para poder ir a la guerra. Dice, Dios te da el poder y luego te dice, y hace perfectos todos mis caminos. No tenemos que tener duda y temor de darle a la obra de Dios. Sin duda. La mayor duda es que lo único que yo tengo. Y si yo doy, ¿qué hago? Si piensas así, chévere. Pero a la vuelta de la esquina, Satanás te lo quita. En algo te lo va a quitar. En un caramelo, en una gaseosa, en algo te lo va a quitar. Salmo 31:24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Por qué yo coloco estos textos? Porque tienen que ser fortaleza para nuestras vidas, al momento de nosotros dar algo. Porque yo entiendo de que dar algo a la iglesia es doloroso. Porque es un sacrificio de adoración. Cuando lo haces de corazón, se convierte en un sacrificio de adoración, y todo sacrificio de adoración tiene que doler. Porque si no te duele, incluso, ahí también entramos en el grupo de adoración, en lo que alabanza. Si uno canta por cantar o por cumplir, no es un sacrificio de adoración. Cantaste bonito, pero no llegó la presencia de Dios. Porque cuando cantas, tocas un instrumento y estás aquí para adorar, te tiene que doler la adoración. Y cuando te digo que te tiene que doler, no es que tienes que siento la presencia de Dios, no, sino que te tiene que doler el sacrificio. A lo mejor venirte con el frío, a lo mejor venirte con una media rota, o a lo mejor venirte aquí con un hambre que me está matando y que tengo que llegar. Pero es un sacrificio que estás haciendo. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas al momento de dar. No les tengas temor a que qué vas a hacer si yo doy. Por ejemplo, hay iglesias que manipulan, que son mega iglesias, que tienen 4.000, 5.000 miembros, y manipulan a los hermanos. Y como vemos los domingos cómo están esas arcas llenitas, más las que están afuera, porque se están dando carros también. Full, por una tonta manipulación.
Y nosotros aquí que decimos, hermanos, lo que Dios disponga en su corazón, los 50 pesitos fue lo que Dios dispuso en mi corazón. Parece injusto, ¿verdad? Entonces nos preguntan, ¿por qué esa iglesia es tan grande? Y no estoy hablando mal que todas las iglesias sean malas, o sea, que toda iglesia grande esté en pecado, no. Sino que uno sabe muy bien qué iglesias grandes manipulan. Eso para nadie es un secreto. Solamente es prender el televisor de un canal cristiano de eso y vamos a ver la manipulación que hay. Más allá de que si son salvos, más allá de que si hay hermanos ahí que realmente lo dan. Quitando todo eso. Porque si están en la iglesia es porque están buscando de la presencia de Dios. No van a estar por ver un espectáculo. Aunque también cabe allí. Pero si Dios bendice a esas personas, porque al final Dios los bendice, porque los están dando. El problema es el pastor y toda la junta directiva que está manipulando. Esos sí van a tener problemas con Dios. Pero ¿por qué nosotros como iglesia no somos capaces de dar un poco más? Que cuando la pastora haga esto y que le dice, yo lo guardo así porque aquí no llegó nada. ¿Cuándo será el día que nosotros vamos a ver esto tan lleno que va a tener que la pastora decir, ya va, vamos a llevar esto acá, lo vaciamos en la caja y volvemos porque no alcanza? Algún día. Y hay iglesias que se llenan completamente. No sabemos con qué intención la dieron, porque tampoco vamos a ahondar en eso, sino en el concepto de dar, sin temor, sin nada que lamentar, que Dios sabe, la persona que lo da sabe muy bien que Dios lo va a bendecir. Pero si no aprendemos a desprendernos de eso, estos espíritus van a atacar. Siguiente. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y Efesios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me llama la atención que dice que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Es cierto, va a haber momentos en nuestra vida en que nosotros no vamos a poder ofrendar, no vamos a poder diezmar. Eso es algo que va a pasar, tiene que pasar, porque también Dios tiene que tratar con nosotros en esa área. Pero mientras no pasa eso, Dios nosotros no nos va a dejar padecer porque damos un dinero a la iglesia. Al contrario, Dios está comprometido para eso. ¿Sí me comprenden? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguro? ¿Están completamente seguros que no hay pregunta? Ok, siguiente. Ok. Una victoria te promociona a comer con Melquisedec. Vuelvo y repito, una victoria te promociona a ti a comer con Melquisedec. La próxima clase vamos a hablar de Melquisedec. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué es tan importante este nombre en la vida del creyente? De hecho, es más importante que hablar en lengua. Este nombre es más importante que hablar en lengua. Y con la próxima clase, que va a ser el viernes tenemos, ¿verdad? Sanidad Milagro. El viernes yo le voy a decir el porqué. Este Señor, Abraham le dio todo. Pero no solamente le dio todo, sino que antes de que Abraham le diera todo, Él le dio a Abraham un vino y un pan para que comiera. Y no solamente le dio el vino y le dio el pan, sino que lo bendijo. Y lo comparó con Dios. O sea, algo tiene que este rey, que aparece en la historia como una de las personas más importantes de la vida. Y después de que entendamos esto, vamos a entender el domingo por qué nosotros tenemos que diezmar con libertad. Sin que la pastora me diga, mire, eso, ¿por qué tienes que diezmar? Porque si no diezmas, la Biblia dice de que te haces ladrón y los ladrones no entran en el reino de los cielos. Y yo veo aquí que ya van 4 meses y tú no diezmas, sin necesidad de oprimir. Y eso lo vamos a entender perfectamente. Y yo sé perfectamente que cuando nosotros entendamos estas cosas,
la iglesia financieramente se va a levantar en buen estado. Y ustedes van a ser bendecidos, prosperados. Y ahí sí vamos a poder decir, allá en Venezuela se dice, no toda la iglesia dice, estamos bendecidos, prosperados y en victoria con el Cristo de la gloria. O sea, la ridiculez más grande. Y lo digo que es una ridiculez, ¿por qué? Porque no saben lo que están diciendo. Para decir estamos bendecidos, prosperados y en victoria, eso equivale a muchas cosas. Y yo, como yo vendía repuestos de moto, habían personas que decían eso, hermano, pero las motos, o sea, la moto daba pena, vergüenza ajena, indigna de un cristiano, indigna. Los cauchos todos pelados, y no porque no tuvieran dinero, sino que ellos dicen, estoy bendecido, prosperado en victoria, porque algo pasa. Cauchos pelados, la parte de donde está la carrocería, sin nada, se veía el motor, el ácido, todo allí, con un esqueleto, o sea, Terminator, pues, Terminator moto, cuando Terminator está así, sin el rostro de Arnold, así feo, horrible, y siempre vivir una vida que no tiene razón de ser, la casa sucia, llegan sucios, y no por el trabajar, sino que se siente que están sucios. Entonces, cuando nosotros declaremos algo, sepamos bien lo que estamos diciendo. Y entonces yo una vez le pregunté a uno de ellos, ¿por qué decir tanto eso? ¿Por qué andas así? No te vas a ofender, pero es que yo te veo así. No, hermano, es que lo que pasa es que la situación, no es la situación. Porque es que yo te veo que vos vayas a la iglesia y te ves bonito y todo, pero aquí parece un pordiosero. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos que saber dar, y cuando nosotros damos, estamos bendecidos, estamos prosperados, porque la bendición equivale a todo. La prosperidad me habla de algo económico, y cuando yo digo que estoy en victoria es porque no tengo deuda, porque mi casa está bien bonita, porque todo lo tengo bonito, todo lo tengo, estoy en victoria, estoy bendecido, estoy prosperado. Pero si no tengo la victoria, y para obtener la victoria hay que luchar con estas cuatro cosas, con estas cuatro fortalezas, sacarlas de nuestras vidas para siempre, y que el Señor haga en nosotros lo que tenga que hacer. Y les aseguro de que Dios le va a bendecir a ustedes. Para un adelanto, llegó un tiempo en nuestra vida de que, en lo particular, bueno, el K30 lo llegó a practicar, nosotros no diezmábamos el 10%, sino el 60% de todos nuestros ingresos brutos al Señor. Se lo damos al Señor. Sí, 60, hay que echarle 60. De 1 millón de pesos, el 10% son 100,000. El 60 son 600,000 bolívares para la iglesia, 600,000 pesos para la iglesia y 400 para mí. Y Dios me bendecía. ¿Cómo? No lo sé. Yo todavía no se lo he preguntado cómo lo hace. ¿Qué fórmula utiliza para que eso suceda? O sea, la fórmula yo la sé, que dar es igual a recibir, pero ese proceso de conversión al momento de unirse, ¿qué pasa allí? No lo sé. Y mi hermano Tony y yo hemos dispuesto que va a llegar el día en que nosotros no vamos a diezmar el 60, sino el 80% de todo lo que tenemos. Que nuestro Dios sea nuestro socio mayoritario. Pero para llegar al 80%, no estoy diciendo que lo haga la iglesia, sino estoy dando un testimonio de lo que estamos haciendo. Para llegar al 80%, nosotros tenemos que despojarnos muchas veces o sea, soltar este codo, porque no es fácil. Que de 1.800.000 sea para la iglesia y 200 para mí. ¿Cómo subsiste una persona así? No sé, pero eso es vivir en el mundo de lo sobrenatural. Y se los doy como testimonio, no para que ustedes lo hagan, ni para que vean, ay, el hermano Silvo, no, sino para que puedan tener un ejemplo en mí. Y den el 10. Den una ofrenda. Cuando hay una ofrenda especial, vamos a dar. Que me sobró 1 litro de aceite y el hermano X necesita el litro de aceite, vamos a dar solo al hermano. Gracias a Dios, esto es un país bendecido, que se puede hacer eso. Allá en Venezuela, como con la situación que hay, ¿saben qué hacen los hermanos a veces? Los hermanos que entienden ese propósito, compran 1 libra, 2 libras, 1 kilo, ¿verdad? Sí, ok, compran 2 libras
un kilo de arroz, y lo parten en 4 partes, 250 gramos, y lo amarran en forma de tetica y se lo regalan al hermano. Hermano, toma, con eso comen 2 personas. Catherine y yo hemos comido con 250 gramos. Nosotros lo sacamos, lo pesamos, 250 gramos como una persona. Y quedamos llenos. Y no se bota nada, se come cada granito de arena, de arroz, perdón. Y la iglesia allá en Venezuela, como no tiene mucho, hace eso. Son 4 personas que está una persona bendiciendo que no tiene nada. Cuando nos llegan las cajas que dan mensualmente allá, los hermanos sacan un poquitico de café, un poquitico de esto, un poquitico de esto y hacen una cesta de comida. Y vamos a dárselo a alguien. No todos, pero esos hermanos son bendecidos. Porque están dando de lo que no tienen. Y no sé si fue la pastora la que me dijo, o no recuerdo quién fue, que dijo, da a alguien que tú sepas muy bien que no te va a poder devolver. Usted fue, ¿verdad? Eso se me quedó a mí grabado. Dale a alguien que tú sepas muy bien que él no te lo va a poder regresar, para que Dios te bendiga. Pero si yo le doy a mi hermano algo para yo recibir algo el 31 de diciembre, no hago nada. O como ella me decía, si tú le das, voy a darle a mi tío que tiene más dinero para que él me dé, pero dáselo al que no te pueda dar nada, que lo único que te puede decir, gracias, Dios te va a bendecir. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Siguiente, creo que terminamos ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Dios les bendiga, Dios les guarde.